Miren en Jeremías 1, este pasaje es el mejor ejemplo de ese previo conocimiento que tiene que ver con intimidad y con amor. Es el mejor pasaje. Dice, Jeremías 1:5: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profetas a las naciones. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Conocer. ¿Qué diría el arminiano cuando lee este texto? Señor, no le has dado tiempo a elegirte para que luego tú lo conozcas y lo elijas a Él. ¿Cómo que antes de que nazca lo conociste? Tenías que dejar que nazca, que te elija y recién decir, bueno, yo también te conocí. Entonces no. El previo conocimiento de antemano significa amor, intimidad, amados hermanos. Pablo dice en Romanos 9:16, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de depositar su amor electivo, de depositar en ti la elección de conocerte de antemano. Entonces no se trata del que quiere, sino de Dios, quien hace esa elección de antemano. Así que, mis hermanos, también recuerden que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de parte del Espíritu Santo y no del hombre. ¿Recuerdan Juan 1, 11, 12 y 13? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio derecho o potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, la pregunta es, ¿quiénes fueron los que le recibieron? Y dicen los textos siguientes, aquellos que no nacieron por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. O sea que antes de recibirle y ser esos los que le recibieron, tuvieron que nacer, no por voluntad de carne ni de sangre, no por algo que ellos hubieran organizado o creado, sino que soberanamente tuvieron que haber sido amados, elegidos, nacer de nuevo y entonces reciben. Tuvieron que ser conquistados por el novio. Y entonces decimos sí, libremente, pero después de haber sido conquistados por Cristo. También los muertos no pueden hacer ninguna elección. Una tercera doctrina que contradice la elección según previo conocimiento, según Dios vio que nosotros primero le elegimos a Él. Contradice la idea de que el libre albedrío no existe moralmente en las Escrituras. Existen Adán y Eva antes de pecar y a partir de su pecado se acabó la historia. Y luego contradicen la idea de el amor de Dios y su elección soberana. Y ahora contradicen la idea de que ellos dicen escoger al Señor y ellos dicen que nacen de nuevo por su propia voluntad, cuando contradicen directamente el texto de Efesios 2:1 que dice que no, porque estamos muertos en nuestros delitos. Y contradicen Génesis también, la misma idea, estábamos muertos. Contradicen muchas doctrinas bíblicas solo para defender una elección mía. Yo quiero ser el que elige. Yo. Pero no es así, mis hermanos. Vamos a la segunda parte. Escogidos, no escogedores. Escogidos por Cristo. Cristo es el que escoge. Vamos a Juan otra vez. Cristo es nuestro elector personal. Y su Padre también lo hace. Dice, vosotros no me escogisteis a mí. Hemos dejado claro esto. Sino que yo os escogí a vosotros. Yo os escogí. Cristo mismo es el que dice en el texto que nos escoge.
y que escogió a sus discípulos allí en Jerusalén durante sus años de ministerio. Luego de entre sus discípulos escogió a sus 12 apóstoles y deliberadamente sabía que uno de ellos era un traidor. No lo escogió para que sea realmente un verdadero apóstol, lo escogió porque así estaba planeado por él y por su Padre, escoger a uno de los traidores para hacer uso del pecado natural de él en la hora de la cruz, al ser traicionado por Judas. Él escogió. Es lo que está diciendo aquí con sus propias palabras. Tú no me escogiste, yo te escogí. ¿Está claro, mis hermanos? Bien, pero uno dice, pero ese es solo un pasaje. Y quizás no significa eso. No, no es un pasaje, hay muchos pasajes. Y significa exactamente eso. Un pasaje es simplemente el del previo conocimiento y no significa conocimiento previo de verdad, como parecía. Lo que significaba y significa es, hemos dicho, amor íntimo, intimidad. Eso es lo que significa el previo conocimiento. Por lo tanto, sí hay una elección primaria de parte de Cristo. Lo está diciendo aquí. Y eso es, mis hermanos, algo que Dios viene haciendo toda la vida. Toda la vida viene haciendo eso, no es algo nuevo. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham, ¿no? Pero ¿por qué a Abraham y no a su papá? O a su hermano, o a su sobrino. ¿Por qué él? ¿O por qué no a cualquier otro, quien sea, el que sea? ¿Por qué Abraham? ¿Acaso Abraham escogió primero a Dios? No, Dios le habló a Abraham. Abraham andaba por ahí en Mesopotamia adorando a tropocientos mil dioses. A ver si alguno de esos es verdadero, decía él. Y el Dios verdadero le habla y lo escoge. Y él, siendo seducido por ese Dios, cree. Lo mismo hace con Moisés. ¿Acaso Moisés andaba pensando en ser el libertador de Egipto 40 años después de ser pastor de ovejas de su padre? De su suegro. Porque después de matar a un egipcio, ciertos israelitas le amenazan, ¿no? Le dicen, ¿quién te puso a ti por nuestro, no sé, ahora la frase como nuestro defensor o partidor de la ley, ¿no? ¿Vas a matarnos como hiciste con el egipcio? Y entonces él se va huyendo, ¿no? Y se pasa 40 años siendo pastor de ovejas de su suegro. Y un día de esos normal y común, Dios le habla desde la zarza y lo escoge para una misión. Incluso hasta se quiso negar varias veces. Todo el capítulo quiso negarse. No, yo no sé hablar. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un pastorcito de ovejas. Hace tiempo que ya no sé ni cómo andar por el palacio del faraón. 40 años han pasado. No, eso no importa. Yo te estoy escogiendo y te estoy mandando. Y tú vas a ir. Y serás mi profeta. Y serás mi siervo. Y no sabes ni lo que serás porque van a hablar de ti el resto de la vida y de la historia. ¿Y qué de David? Samuel, anda a la casa de Isaí. Allá está el próximo rey que he escogido. Un hombre conforme a mi corazón. Y Samuel va y piensa que el primer hijo, el mayor, el de gran porte, creo que es Eliasib o Eliab. Más grandote que Saúl. Este debe ser. Guerrero, cazador. Y así pasaron 6 o 7. Y vino el octavo día, el día de la resurrección. Y vino el octavo, que fue un pastorcillo, un jovencito, que ni soñaba con ser rey. ¿Acaso él se autoeligió para ser rey? ¿Se autoeligió para ser el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel? ¿Se autoeligió para ser un hombre que iba a escribir salmos, alabanzas, el libro de la adoración? No, lo escogió Dios. Dios lo escogió. ¿Y qué de Aarón, el hermano de Moisés? Aarón no estaba ni presente y Dios le dice, tu hermano va a ser tu guía y tu ayuda y tu portavoz. Pero si no le has preguntado, no, eso tranquilo, no te preocupes, por eso no te preocupes tú. No tengo que preguntarle nada a Aarón. Te estoy diciendo que Aarón va a ser tu portavoz y punto.
Cuando vaya se lo dice, ya. Le dio trabajo sin preguntar. Lo escogió sin preguntar. Aarón ni estaba ahí. Le dijo, va a ser él, y listo, se acabó. Escogido para ser sumo sacerdote, ayudante y portavoz de Moisés. Jeremías, lo leímos antes de que nacieras, antes de que nada yo te conocí y ya te designé por profeta a las naciones. En 1 de Juan 1:43 vemos la historia del apóstol Felipe, que andaba por ahí dando vueltas. Felipe, sígueme. Y él le sigue. Vemos una historia fascinante y esta la vamos a leer en Mateo 9:9. Dice Mateo 9:9 lo siguiente: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado, miren dónde estaba Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Imagínense ustedes que anda Cristo por el Palacio de Justicia, ahí por el parque, por las afueras, medio se arrima un poco por la entrada, ve a alguien que está trabajando ahí con la computadora, chequeando sellos, no sé, trabajando, cobrando dinero a la gente, ¿no? Recaudador de impuestos. Antonio, sígueme. Y deja ahí todos los papeles del trabajo y se va y le sigue al Señor y dice, yo te sigo. ¿Quién será este que me llama? No sé, pero me siento atraído y voy. ¿Acaso Mateo andaba buscando ser discípulo de Jesús? Dios lo eligió, Cristo lo eligió. Y así a todos. A Natanael lo sedució o lo sedujo. Natanael viene, le dice, Felipe, hemos encontrado al Cristo de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Cristo le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Me dice, ¿qué? ¿Me conoces o algo? Antes de que tú vinieras, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso era una reflexión de que no significa que él estaba ahí en la higuera y que yo es que de lejos te vi que estabas allá en la higuera y te reconocí. Sé cuál es el lugar que frecuentas en tus oraciones, en tus momentos de devoción. Sé, yo he estado ahí cada vez que has ido a la higuera a meditar, a reflexionar, esperando el Mesías, la esperanza de tu alma. Yo soy. Y eso dijo, este es el Mesías. Porque Cristo había escogido a Natanael y así a cada uno de sus discípulos. ¿Y qué de la historia de Zaqueo? Le dijo, me es necesario que yo pose en tu casa. ¿Zaqueo tenía ese plan? Para nada. Zaqueo, con la misma curiosidad que todo el mundo, se subió a un árbol para ver al Jesús, nada más. ¿Y qué de la mujer samaritana? En el texto previo a toda su conversación se dice lo siguiente, le era necesario pasar por Samaria. Necesario. Hay alguien ahí a quien yo he escogido, que es una dama a la que debo salvar. A una mujer. Sobre la doctrina de la elección, concretamente en la Escritura, hay bastante que leer, pero vamos a leer 4 pasajes claves. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice lo siguiente, escucha. Según nos escogió en Él. ¿Escogió en quién? En Él. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El momento en que nos escoge no es en el momento en el que vio a alguien escogerlo a Él, sino antes de que Él ni exista. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó en amor para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. ¿Por qué hizo eso? Lo dice el versículo 5 al final. Conforme al beneplácito de su voluntad. Por su buena voluntad. ¿Por qué hizo eso? Aquí está la pregunta. Pablo, ¿por qué hizo esa elección y esa predestinación? Porque te vio de antemano que tú le elegiste a Él.
No, por la buena voluntad de Él. Porque Él es bueno y decidió hacerlo por su propia voluntad bondadosa. Te escogió. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El Padre, quien ha escogido, es el que debe dar a Cristo a esas ovejas y llevarlo hacia Cristo. ¿Quiénes decís vosotros que yo soy? Bueno, algunos dicen Jeremías, otros los profetas, otro Juan el Bautista resucitado. Bueno, ¿y vosotros, mis discípulos, quiénes decís que yo soy? ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y cómo le responde el Señor a Pedro? Bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre, lo que está diciendo Cristo, estoy apoyando lo que hemos leído, es el que debe traerte a mí, y así ha hecho el Padre. Al revelarte quién soy yo, te ha venido y te ha traído hacia mí. A través de revelarte quién soy yo. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, en el primer versículo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es la primera pregunta. Y luego dice: ¿a quién se ha revelado? Revelado el brazo del Señor. Ahí el brazo es su plan de salvación, su siervo sufriente, el Mesías. ¿A quién se le ha revelado? Es necesario que sea revelado. Y si no es revelado, es porque no va a ser salvo. ¿Y a quién se ha revelado? La respuesta: a los escogidos de Dios y de Cristo. A esos se les es revelado Cristo, el brazo, la cruz, el evangelio, la salvación. Escogidos por Cristo. Luego vamos a Romanos 8. Ahí hace un momento leímos un pasaje, pero ahora vamos a leer un par más. En Romanos 8. Porque si se va a convencer, debe convencerse por la escritura de esta elección y predestinación. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, y hemos dicho que eso significa amor de antemano, intimidad. A los que de antemano amó, también los predestinó. A estos que amó fueron elegidos, fueron conocidos y elegidos, escogidos por Dios. Y luego fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y Romanos 9. Pase a la página siguiente. Versículo 18 al 21. Escuchen bien. Así que, del que quiere, dice Pablo, hablando de Dios, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Dios endurece? ¿Sí? Deliberadamente te deja endurecerte, porque tú ya estás corrupto desde que naces. Desde que tú naces, Dios nunca te endurece deliberadamente, activamente, sino que desde que naces, Él hace uso de tus padres, de la educación, Él hace uso de la iglesia, hace uso de las leyes, de los magistrados. Él se hace uso de todo eso para restringir tu maldad desde que naces, y para corregirte, y para llevarte por una senda de no maldad extrema. Entonces, cuando la persona demuestra querer y querer y querer y querer más maldad, en un momento dado el Señor dice: bueno, voy a quitarte ciertas restricciones, aún las que están en tu conciencia te las voy a quitar. No es que te voy a hacer malvado, sino que voy a quitar las murallas que yo tenía para que no expreses tu maldad, y voy a dejar que te expreses. Y es así como se endurecen más y más las personas. Así endureció al faraón. Leemos. Bueno, la historia estaba antes, perdón. Continuamos. La queja posible entonces de la persona cuando se entera de que Dios es el que tiene misericordia y no depende de nosotros, y que Dios puede endurecer el corazón de una persona si Él no ha elegido ablandarlo y salvarlo o revelarse. Dice, verso 19, continuamos ahí hasta el 21. Me dirás entonces, te está hablando a ti, Pablo, a mí, a todas las personas: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios?
Miren, el razonamiento de estas personas es el típico razonamiento arminiano. Aquí, concuerda. A ver, si Dios es el que da misericordia y Dios es el que endurece, pues, ¿qué tengo yo que ver aquí? No es culpa mía estar endurecido. Si estoy endurecido, ¿qué cuestión? Yo no tengo nada que ver ahí, lo ha hecho Dios. Entonces, hace la pregunta, ¿por qué reprocha a Dios si eso es así? Si yo no tengo nada que ver. Es cuestión de su misericordia y de su endurecerme o no endurecerme. Y la respuesta es, continúa haciendo una segunda pregunta, ¿quién resiste a su voluntad? Y la respuesta al versículo 20, al contrario. Al contrario, deja de preguntar tonterías. Deja de preguntarle tú a Dios y pedirle explicaciones. Deja de quejarte de lo que Dios ha dicho que hace y cómo hace lo que hace. ¿Te tiene que preguntar o qué? ¿Te tiene que dar explicaciones o qué? Dice al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres para contestarle? Siquiera para preguntarle. Tengo una pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿Quién te has creído? Para preguntarle a Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado o moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿Cuándo has visto una jarra de barro antes de ser pintada y acabada preguntándole al alfarero, ¿por qué me has hecho jarra? O al vaso, ¿por qué yo soy vaso y no cuchillo? ¿O por qué yo soy taza y no cucharón? No, es absurdo. Dice, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de una misma masa grande que él tenía? Bueno, voy a hacer aquí unos 5 o 7 vasos para beber agua, uso honroso, honorable. Y aquí otros vasos para poner mis cinceles y basura y cosas. ¿Tiene el derecho el alfarero de hacer eso con la masa? Sí, claro que sí. ¿Y qué? Ya me estoy pasando. Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Como diciendo, estos están presentes hasta el día de hoy solo porque Dios es paciente y en ellos se va a glorificar. No significa que no los usa, solo los usa de manera diferente. Se va a glorificar en ellos. Es gracias a ellos que Él va a estar mostrando también su repudio eterno a sus pecados y su justicia eterna en el lago de fuego. Y Él será glorificado. Como es glorificado un buen tribunal cuando sentencia a terribles asesinos y violadores. Uy, qué buen tribunal el que tiene esta ciudad, ¿no? Será glorificado Dios cuando condene a todos los pecadores. Será honrado, será alabado su justicia. Así que Él es el que elige y no nosotros, hermanos. Ahí está bíblicamente y hay más pasajes, pero no podemos leerlos todos. Pero hay más pasajes. Ha sido conocido, dice el Señor, por mí. Es decir, ha sido amado de antemano por Cristo, escogido por Dios para ser su pueblo e hijos de su familia. Y qué gran privilegio es ese. Es un gran privilegio ser escogidos por Cristo. Me acuerdo que cuando jugábamos al fútbol y éramos más jovencitos, ¿no? En la cancha del barrio, los dos cabezas de los equipos, los que jugaban mejor, ¿no? A ver quiénes son los 2 mejores jugadores. Ellos van a seleccionar entre los demás para hacer equipo. Y el primero y el segundo en ser elegidos eran los más privilegiados, se sentían honrosos. Ellos decían, claro, me elegí a mí porque yo sé jugar y claro, qué honor, ¿no? Por algo tan trivial, tan vano, un humano eligiendo a otro humano nada más. Para jugar al fútbol, uno se sentía como el último es humillado. Y a mí me elegían a veces del último, para el voleibol, para el fútbol y para todo. Y Dios dice, yo te escogí para ser mi amigo. Te escogí primero antes de que tú supieras que yo te iba a escoger. Y luego tú dijiste, pues claro, ¿cómo no voy a decir sí, amigo del rey? Yo te escogí a ti. Siéntete honrado por mi elección. No porque tú seas algo, sino porque yo nada más te escogí. Punto, porque te escogí. Hemos sido escogidos para ser su familia, sus amigos, amigos del Rey Jesús. Él nos ha escogido de forma personal para ser su pueblo, su cuerpo, miembros de su iglesia.
¿Y quiénes éramos nosotros? Los que jugábamos peor, los últimos, los que pegábamos una patada para el frente y la pelota se iba para la izquierda o para la derecha. Pero Él nos escogió primero. Miren lo que dice Pablo de quiénes éramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27 al 28, dos pasajes. Esto es lo que éramos según las Escrituras antes de escogernos, y seguiríamos siendo eso sin Cristo, si no tuviésemos a Cristo. Esto es lo que dice el apóstol. Sino que Dios ha escogido, otra vez la palabrita, ¿no? Lo necio del mundo. ¿Lo qué? Lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido, una vez más, lo débil del mundo. ¿Lo qué? Lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo, por tercera vez, ha escogido Dios. Lo que no es, o sea, en otras palabras, los que no son nada. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que no son nada en la sociedad, en el mundo, para avergonzar y anular a los que sí son mucho. Y ciertamente, cuando Cristo venga, usted va a avergonzar y anular a todo prefecto, alcalde, gobernador, presidente, Bush, Obama, terroristas, a cualquiera que no haya creído en Cristo. Usted será un rey, un sacerdote, un hijo de Dios, y avergonzará y anulará a los que se creyeron algo, y se demostrará que no son nada sin Cristo, y usted será un rey y un sacerdote, un hijo de Dios, un discípulo y amigo de Cristo para siempre, y gobernará para siempre. En ese momento es que Cristo anulará a los que se creen y son algo aquí, con aquellos que no somos nada hoy, aquí. En aquel tiempo, Richard Dawkins, un gran ateo intelectual de nuestra época, será anulado y su boca será cerrada para siempre. Y será acallado para siempre. Y doblará su rodilla y dirá: me equivoqué. Cristo existe, Cristo es Señor, Cristo es Dios, Él es el Rey, Él es el Creador, Él es Dios. Pero aún diciendo eso, será condenado. Porque ya no lo dirá por arrepentimiento, ni de corazón. Lo dirá porque Cristo lo someterá. Dios lo va a someter. La Escritura dice que toda rodilla se doblará, toda, y confesará que Jesús es Señor. Todos aquellos ateos aférrimos que niegan a Jesús, el Islam que niegan que Jesús es el Señor, un día se van a poner de rodillas y dirán: Jesús es el Señor. Él es el Señor. Pero para ellos, para sus almas, será demasiado tarde. Pero hoy es tiempo para ti. Si es que no has hecho esa confesión, no esperes a hacerla cuando Él venga y que te obligue a hacerla. Hazla ahora y entrégate a su conquista. ¿Cómo te conquista? Con el Evangelio, con la cruz. Ahí Él está conquistándote, amándote, diciéndote: si tú te ves atraído a creer, es porque te he escogido. Es porque quiero que seas mi amigo. Es porque te estoy eligiendo. Y en este momento se está haciendo práctica esa elección que yo hice de antemano, antes de la fundación del mundo. Esto es una realidad innegable. La elección de Dios. La elección de Cristo es misteriosa, pero está llena de gracia y de amor. ¿Escogidos para qué? Tercera parte, y ya abreviada, pues el tiempo apremia para ir acabando. Escogidos para ser fructíferos, hermanos. Aquellos que por gracia inefable y un amor inexorable son objetos de su elección de Dios, de la elección de Cristo, no lo han sido meramente para ser librados del infierno y ser llevados al cielo. O sea, no somos escogidos solo para ser librados del infierno y ser llevados al cielo. Este es el concepto de salvación de muchos arminianos. O sea, los arminianos creen que salvación es igual a no ir al infierno e ir al cielo. Ya.
Entonces dicen, salvo siempre salvo. O sea, porque puedes hacer alguna cosa y igual no vas al infierno y te vas al cielo. Siempre asociando que la salvación significa no ir al cielo, no ir al infierno e ir al cielo. Y no importándole ninguna otra cosa más. ¿Salvos? Sí somos salvos. ¿Pero de qué? Salvos del pecado, hermanos. Salvos del pecado. Y en 3 formas principales. Número 1, salvo de su condenación. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es infringir la voluntad amorosa y buena de Dios. Y la ley infringida ante el juicio de Dios requiere pago, cárcel, condenación. Dios es el acusador ante su ley transgredida. Y nosotros somos salvos de la condenación que provoca mi transgresión. De eso somos salvos. Salvos de la condenación de mis pecados, de mis transgresiones. Salvos de que el juez, que es Dios, me ejecute en sentencia y me mande a la cárcel. Número 2, somos salvos de la influencia del pecado, no solo de la condenación del pecado, también de su influencia. Dios espera y hace esa labor en nosotros de que el pecado cada vez sea menor en nosotros. De que cada vez nos domine el amor por Dios, la santidad por Dios, el anhelo de ser como Cristo. De que cada vez seamos santificados y librados del pecado, cada vez purificados. Somos salvos de su influencia también. Progresivamente, hasta que Cristo venga, somos menos pecadores en la práctica hablando que antes, que el día anterior y que el día anterior. Número 3, somos salvos de la presencia, o seremos finalmente salvos de la presencia del pecado. Eso significa que en última instancia la salvación también significa que nunca más volverás a pecar y que debemos llegar a un punto en el que nunca más tendremos en nosotros pecado alguno. Porque al reino de los cielos no va a entrar nada que contenga pecado. ¡Nada! De ahí que Cristo promete que el plan que empezó lo va a perfeccionar en santidad y pureza hasta que Él venga. Y la última pincelada, el último puntapié para ser santos será cuando Él venga, cuando nos glorifique. Y ahí no más pecado en nosotros. El pecado habrá sido eliminado totalmente de nosotros. Y la gloria postrera será mejor que la primera. El postrer paraíso será mejor que el que tuvo Adán y Eva. Porque ya nunca más habrá posibilidad de pecar. Jamás. Jamás. Así que somos salvos de esta forma. Y obviamente estas maneras de ser salvos encierran dentro de sí el ser salvos de la ira de Dios, de su justo juicio, de su santidad, de haber quebrantado sus mandamientos. Somos salvos del pecado y de la consecuencia del pecado, que es enfrentar a Dios como juez justo en su ira santa. Frutos, porque el texto de Juan nos dice, volvamos de nuevo, nos dice, la tercera parte, que Él nos escogió a nosotros y nos designó para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo conceda. ¿Qué frutos? ¿Cuáles frutos? Ya hemos hablado de eso y por eso va a ser rápido, no nos vamos a detener demasiado. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, dominio propio, fidelidad. En otras palabras, estos frutos, este ser salvos y tener frutos, significa que sí o sí, el que es escogido por Cristo, quiero ir zanjando el punto, hermanos, escuche bien, sí o sí, el que es escogido por Cristo, indefectiblemente debe ser santificado, sí o sí debe ser disciplinado para la piedad, sí o sí ser hecho y ser moldeado a la imagen y semejanza de Cristo. Esto debe ser hecho sí o sí. Y si no es hecho, no eres un escogido de Cristo. Porque esa es la acusación arminiana. Salvos y luego puedes hacer lo que quieras. No. Salvos, escogidos, predestinados y elegidos por Cristo para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Ser santificados, ser transformados, ser hechos a la imagen de Cristo.
Como leímos en Efesios 1:4 y en Romanos 8:29, que ya hemos leído esos textos de la elección, Él nos está santificando y haciéndonos sin mancha. Nos está lavando. Nos ha escogido en santidad, con el propósito de ser santos. Con el propósito en Romanos 8:29, para ser como Jesús, predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. La elección no es predestinados para ser salvos, siempre salvos, y no ir al infierno e ir al cielo. No, predestinados para ser salvos del pecado, su condenación, su influencia y su presencia, mientras que en el proceso eres formado y moldeado a la imagen de Jesús. Y si eso no ocurre, tú no eres salvo, ni eres predestinado, ni eres nada. La doctrina correcta, conocida o entendida, no te salva, sino tenerla en el corazón, practicarla, ser real en ti. ¿De qué me sirve saber que soy elegido y que hay que tener frutos si no tengo los frutos? No sirve de nada. Los frutos atestiguan mi elección y los frutos son la santificación. Así que sin santificación, decía Spurgeon, no tienes derecho a creerte un escogido. Espero que nuestros hermanos, si alguno de ustedes o de los que nos van a oír, que son arminianos, que pensaban y entendían mal la elección, como que nosotros decimos que una vez salvo, pues puedes hacer lo que quieras, ándate a emborrachar, a fornicar, odia, aborrece, roba, lo que quieras, que no va a pasar nada. No, esa no es la elección de la que hablamos nosotros, los reformados, o comúnmente llamados calvinistas. Cristianos, pues, porque Cristo es el que habla de la elección, no Calvino. Aquí Cristo es el que dice, yo os escogí a vosotros. Pablo, Paulina, Juanina. Lo que nosotros decimos es que una vez salvo para dar frutos, sí o sí. Y si no hay frutos, no eres escogido. Así de sencillo. Aún no, quizás más adelante. Ruega al Señor misericordia y salvación de parte de Él. Algunas preguntas para reflexionar y concluir. ¿Escogidos por Cristo? ¿Elegidos por Dios? Sí, pero ¿cómo saber que tú eres uno de ellos? Bueno, ¿estás siendo santificado con los frutos del Espíritu? Hay más de Cristo en ti en la medida que el tiempo pasa. Pasan los meses, pasan los años y eres una persona distinta a la del mes anterior, el semestre anterior, el año anterior, la década anterior. Eres un cristiano más maduro, que ha crecido más, que se está santificando un poquito más. Amas a Dios, amas su santidad, su verdad, amas a Cristo, aborreces el pecado, aunque lo practiques a veces o caigas en él, lo aborreces. Es como un enemigo que es muy grande a veces y te pega nomás, pero te da rabia, o no pasa nada contigo. Pequé hoy, pero todo va bien. ¿Aborreces el pecado y amas la santidad de Cristo? Así es como sabrás si eres escogido de Cristo. Por los frutos. Por los frutos, no por conocer la doctrina de elección. Conocer la doctrina de elección no me hace saber si soy un elegido. Solo que conozco que Cristo tiene elegidos y escoge a su pueblo. Pero si los frutos están en mí, si digo haber creído en Él, ellos me van a atestiguar y atestiguan en mí que realmente soy un escogido, que realmente soy un elegido de Él. ¿Escogidos de Dios? Sí, hemos sido escogidos por Cristo de forma personal para ser como Cristo. Yo te ruego que, si esta es la primera vez que escuchas algo del Evangelio de Cristo, de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo, de la elección de Cristo, y te sientes no un escogido de Cristo, no uno de sus pueblos, de su pueblo, de sus sarmientos, arrepiéntete. Arrepiéntete ahora. Pídele perdón, confiesa tus pecados. Hay misterio en la elección, porque Él no dice, ven y pregúntame si soy un elegido. No, Él simplemente dice, ven a mí si estás cansado y cargado, y te daré descanso. El que a mí viene, no le echo fuera. Él no te dice, ven a mí, argumentame, discute conmigo si eres o no un elegido. Simplemente ven si quieres.
si deseas, si sientes sed de mí, si sientes que quieres descansar de tu carga, ven y el resto me encargo yo. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y gracias por esta maravillosa doctrina de la elección de nuestro Señor Jesucristo. Una elección que se manifiesta en corazones que al escuchar el Evangelio, al oír la voz del pastor buscando a sus ovejas elegidas, entonces las ovejas acuden a Él, le buscan, van a Él para saciarse de pastos frescos, para beber aguas frescas, para ser protegidas y cuidadas en verdes praderas, y para que en los momentos de la prueba el cayado del pastor nos esté guiando e infundiendo aliento y fortaleza. Gracias, amado Padre, por tu palabra, y gracias, Cristo, por tu elección. Siendo lo vil, lo menospreciado del mundo, no queremos, de verdad, Señor, no queremos tener la actitud farisea de creernos mejores y pensar que por eso nos has elegido. Por vergonzoso que sea y humillante, oh Dios, éramos lo vil, lo menospreciado, la nada del mundo. Y te agradó escoger eso para glorificar tu nombre y humillar a los que se creen grandes y poderosos. Bendito sea tu nombre, bendita la elección. Ayúdanos a amarla, guardarla en nuestros corazones, rendirte, adoración eterna, junto a los coros celestiales. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.